El desarrollo del sistema nervioso. La compleja estructura que posee un encéfalo adulto es el resultado de procesos genéticos, señales intercelulares y la interacción del individuo con el medio ambiente. Así pues, el desarrollo del sistema nervioso se lleva a cabo por procesos previos a la formación de la sinapsis. Esto quiere decir que es independiente a la actividad cerebral. Estos procesos son la formación de un organismo a partir de células germinales, formación del sistema nervioso, generación de las neuronas y el desplazamiento de estas hasta su posición final. La formación de un organismo comienza en el momento de la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, formando un cigoto que tiene 23 pares de cromosomas, la mitad proporcionadas por el óvulo y la otra por el espermatozoide. De los 46 cromosomas, 44 se conocen como autosómicos y los dos restantes son los cromosomas sexuales. Una vez que la fecundación se concluye, se presenta la gestación, en donde podemos identificar tres etapas. La primera, germinal o preembrionaria, que va desde la concepción hasta aproximadamente los 14 días. En esta etapa se da una división celular mediante el proceso llamado mitosis, en donde la célula madre da origen a células hijas con un material cromosómico idéntico al de la célula progenitora. En 12 horas, el cigoto se divide en dos. En 3 días se convierte en un conglomerado de células y se le llama mórula. Con las horas, la mórula avanza hacia el cuerpo uterino y con una división celular adicional desarrolla una estructura externa de células que se denomina blastocito. Al llegar al útero, el blastocito es afectado por los factores de crecimiento que penetran en la esfera de células y la separa en dos grupos: el trofoblasto, que da origen a la placenta, el cordón umbilical y el saco amniótico, y el embrioblasto, una masa celular interna que se convierte en el embrión propiamente dicho. La segunda etapa de la gestación es la embrionaria, que va desde el final de la semana 2 hasta el final de la semana 8. Es el momento donde se forma el sistema nervioso, el nacimiento de las neuronas y la formación de hemisferios cerebrales. La tercera etapa de la gestación es conocida como fetal, desde la semana 9 hasta el nacimiento. Durante esta etapa se sigue el proceso de la formación de los hemisferios cerebrales, por lo que entre la semana 12 y 14 se puede identificar los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. A continuación, haremos una breve descripción de cómo se forma el sistema nervioso durante la etapa embrionaria. La etapa embrionaria se divide en gastrulación, neurulación y neurogénesis. Durante la gastrulación se generan tres capas celulares principales en el embrioblasto. La primera es el ectodermo, que es la más externa y la que interactúa con el entorno. Aquí se forma el sistema nervioso, el epitelio sensorial de los órganos de los sentidos y la epidermis. La segunda capa es el mesodermo o capa media. Muestra los cambios morfogenéticos más llamativos, dando lugar a los músculos, esqueleto, el tejido conectivo, el sistema excretor urinario, el sistema circulatorio, los riñones, las gónadas, las glándulas suprarrenales y el vaso. Por último, el endodermo, que se encuentra al interior y muestra los cambios morfogenéticos menos llamativos, adoptando una actitud aparentemente pasiva durante el desarrollo inicial. Las células del endodermo constituirán fundamentalmente las estructuras del tubo digestivo. La segunda etapa embrionaria es la neurulación, que es cuando el ectodermo empieza a separarse de la superficie ectodérmica. En la neurulación, las señales inductoras originadas en el mesodermo actúan sobre la capa ectodérmica, la cual se engrosa dando lugar a la formación de la placa neural. Posteriormente, los bordes de esta placa continúan engrosándose y elevándose para constituir los pliegues neurales.
Desde el punto de vista embriológico, la aparición de estas estructuras marca el inicio oficial del desarrollo del sistema nervioso. Luego, se forma una cavidad entre ambos pliegues, conocida como el surco neural, que se extiende desde el extremo rostral hasta el caudal del embrión. Mientras tanto, los pliegues neurales continúan elevándose para luego fusionarse en la zona dorsal, lo que resulta en la formación del tubo neural. A este proceso lo conocemos como cierre del tubo neural, que forma una estructura tubular cuyo segmento anterior y posterior conforman los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal respectivamente. El tubo neural quedará revestido internamente por un epitelio derivado del ectodermo embrionario, conocido como neuroepitelio, del cual se originará todo el sistema neural y periférico. En el proceso de formación del tubo neural, el extremo anterior se ensancha para convertirse en las diferentes estructuras del encéfalo, y la porción posterior restante dará lugar a las estructuras de la médula espinal. Con 28 días de desarrollo, el tubo neural se cierra y su extremo se divide en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se convierten en ventrículos, mientras que el tejido que las rodea da origen a 3 vesículas primarias, a partir de las cuales se desarrolla el encéfalo. Estas 3 vesículas las conocemos como prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo. El desarrollo de los hemisferios cerebrales comienza a principios de la 5ª semana de vida intrauterina y su expansión no es uniforme. Entre las semanas 12 y 14 se pueden identificar los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. El desarrollo de la médula espinal implica que a lo largo del eje dorsoventral del tubo neural se generen diferentes tipos celulares que luego, en la médula espinal madura, permiten procesar los estímulos que ingresan y transmiten los impulsos motores al sistema nervioso periférico. Por último, tenemos la tercera etapa embrionaria llamada neurogénesis, donde se dan procesos mediante los cuales las células nerviosas desarrollan sus características especializadas y lleva a las siguientes fases. Proliferación celular. A los 40 días de gestación, las células del tubo neural se dividen y empiezan a surgir los neuroblastos, de donde surgen las neuronas, que son una unidad básica estructural del sistema nervioso, y las células gliales, células muy activas que conforman el tejido en el que se encuentran las neuronas. Migración celular. Los neuroblastos viajan del tubo neural a donde residirán finalmente, y no es al azar. Interpretando su información genética y leyendo el entorno, cada célula avanza hasta llegar a su destino. En este proceso surge la corteza cerebral, la más externa del cerebro, que va conformándose en capas de manera que los neuroblastos que llegan primero van ocupando los sectores más superficiales de la corteza y luego son desplazados hacia abajo por las neuronas que arriban posteriormente, y así hasta constituir las 6 capas que conforman la corteza. Diferenciación celular. Las células producto de la división meiótica son similares, y en el proceso de migración celular, por las interacciones con el entorno, crean modificaciones y una individualidad celular. Cuando llegan a su destino, cambian y adquieren la apariencia de su lugar de destino. Producción de apéndices neurales. Cuando la célula ha llegado a su sitio de destino, la neurona extiende su membrana celular mediante el surgimiento de neuritas o pequeñas protuberancias que se irán convirtiendo en axones, dendritas y espinas dendritas.
por las cuales consigue establecer comunicación de otras neuronas y con el mundo exterior. El axón transmite información mientras que las dendritas reciben estímulos de otras neuronas. Sinaptogénesis. Las neuronas se conectan entre ellas. Estas conexiones o unidades funcionales especializadas del sistema nervioso son llamadas sinapsis, que es la unión entre dos neuronas, y esta es la unidad básica funcional del sistema nervioso. Muerte celular programada y estabilización de conexiones. Después de que las neuronas migran y se diferencian, sus interacciones determinan si la neurona, grupos neuronales o redes se estabilizarán o serán objeto de esta muerte o especie de poda neuronal programada, llamada también apoptosis, la cual es un proceso natural y necesario. Por último, los factores tróficos son proteínas a las que todas las células pueden acceder para nutrirse. Cuando una no lo logra, empieza su proceso de extinción. Este proceso sucede para remover neuronas redundantes, eliminar cualquier célula que haya establecido conexiones incorrectas, rutas erróneas, etc. Ahora mencionaremos las principales anomalías del neurodesarrollo. Estas anomalías son alteraciones que se presentan en momentos específicos de desarrollo, por ejemplo, durante la neurulación entre la semana 3 y 4, la citogénesis entre la semana 4 a 16, la migración neuronal entre semanas 6 a la 20 y la maduración neuronal de la semana 6 en adelante. Las anomalías pueden ser anomalías en la médula espinal. Estas se producen como consecuencia de defectos en el cierre del tubo neural durante la neurulación. Espina bífida. Se debe a la ausencia de las porciones dorsales de una o más vértebras que flanquean la médula o por falta de fusión de ambos arcos para completar el agujero vertebral. Existen varios tipos, como la espina bífida oculta o la espina bífida abierta o quística. Las anomalías relacionadas con el encéfalo son anomalías congénitas en el encéfalo. Son producto de trastornos en el cierre del tubo neural y son frecuentes, alrededor de 3 de cada 100 nacimientos. Anencefalia. Es cuando la parte superior del tubo neural no cierra por completo, por lo que el bebé nace sin la parte frontal del encéfalo. Se presenta durante el desarrollo temprano y la mayoría de estos embriones se abortan espontáneamente, mueren al nacer o unas horas o días después. Debido a la carencia de una corteza cerebral funcional, son ciegos, sordos e insensibles al dolor. Sufren ausencia de huesos en las regiones laterales y anterior de la cabeza, plegamiento de las orejas, etc. Se presenta en 1 de cada 1500 casos y es más frecuente en mujeres que en hombres. Hidrocefalia. Es un aumento en la cantidad de líquido cerebroespinal circulante en el sistema ventricular. Las causas pueden ser trastornos en la producción del líquido cerebroespinal, circulación o reabsorción, aumenta la presión sobre el cerebro y los huesos del cráneo, y como no se ha fusionado el cráneo, se ensancha, la cabeza aumenta de tamaño y puede llegar a que los huesos del cráneo se adelgacen y se aplane de la corteza cerebral. Microcefalia. El tamaño de la bóveda craneal es más pequeña de lo normal, pero el tamaño de la cara es normal, por lo que el encéfalo no puede desarrollarse adecuadamente. Puede ser causado por genética o a consecuencia de lesiones prenatales como infecciones, exposición a drogas, radiación u otros agentes. En la mayoría de los casos se observa un deterioro cognitivo importante. Agenesia del cuerpo calloso. Implica ausencia total o parcial del cuerpo calloso, que es la principal vía de conexión de los hemisferios cerebrales.
Se encuentra asociada con convulsiones y deficiencia mental. Se desconoce la causa de esta alteración y no hay indicios de que se trate de un trastorno hereditario. A lo largo de la historia de la humanidad, se ha tratado de entender todo este desarrollo del cual tenemos registro desde la Grecia clásica, donde se pensaba que el cigoto contiene un ser completo en miniatura, y no es hasta el siglo XVII que comienza a entenderse que este desarrollo no es un proceso lineal, sino todo lo contrario, es muy dinámico. Ahora sabemos que los genes constituyen un importante papel para el desarrollo del feto y que influyen en toda su vida en su conformación como individuo. Como hemos mencionado, la fecundación de todo ser humano comienza al unirse el óvulo y el espermatozoide. Representa el inicio del proceso de desarrollo, comenzando con la formación del embrión y culmina con el nacimiento de un niño o niña. La definición de su sexo dependerá si el cromosoma aportado por el padre es un cromosoma X. Si es así, el nuevo organismo será mujer, y si es un cromosoma Y, será hombre. Esta formación implica varias etapas bastante definidas y estructuradas: germinal, embrionaria y fetal. La formación del sistema nervioso la ubicamos en la etapa embrionaria, y durante la formación de este sistema se pueden presentar anomalías que impactarán directamente en menor o mayor proporción al feto y permanecerán durante toda su vida.